Mi nombre es Dana Camila Reyes Buitrago y hoy voy a hablarles sobre la enfermedad del Alzheimer. Para empezar, ¿de qué se trata? La enfermedad del Alzheimer es de inicio indicioso y de curso lentamente progresivo irreversible, que se manifiesta en el deterioro cognitivo, en la dificultad para recordar cosas, las fallas en el juicio y cambios en el estado anímico. Sus características principales van desde la afectación de las áreas corticales y parte del sistema límbico hasta alteraciones de pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, existe desorientación, hay alteraciones en el lenguaje, hay apraxia, esto quiere decir dificultad para hacer movimientos coordinados, hay agnosia también, que es la incapacidad de reconocer objetos, o sea, como que hay una dificultad para procesar la información, pero no se debe a la pérdida de los sentidos, sino pues a la afectación que hay dentro del cerebro. Dentro de los factores de riesgo, pues encontramos varios, es multifactorial. Para empezar es la genética, esto quiere decir que hay una recurrencia de esta enfermedad en la familia. Entre más se presente en generaciones pasadas, más posible es que se presente eh, en, en la generación actual. Asimismo, puede que se salte generación y se presente en una generación futura. Está la edad, es decir, que por el desgaste del tiempo también se va a ver un desgaste dentro de la eh, figura, por decirlo así, del cerebro y esto va a generar aún mayor deterioro, lo cual va a terminar en la enfermedad del Alzheimer. Los factores exógenos son factores que hacen referencia a la interacción del individuo con su entorno. Y los factores ambientales. La diferencia que encontré es que los factores del individuo con su entorno hace más alusión a cómo éste se encuentra dentro de él o las acciones que toman para con él, mientras que los ambientales son como el ambiente es con el paciente o con la persona. Es decir, un factor exógeno podría ser el estrés que presenta el trabajo. Un factor ambiental, por otra parte, puede ser la radiación, la polución del aire, etcétera. Eh, el Alzheimer se presenta además en distintas etapas. La etapa inicial o predemencia hace referencia cuando el paciente todavía es consciente y tiene un cierto grado de autonomía. Eh, Se presentan síntomas como el olvidar cosas, pero como dije, es consciente de esos olvidos, no es como que lo olvide y ya no lo vuelva a recordar, sino que puede que olvide las llaves, olvide dónde dejó ciertas cosas, olvide un nombre o anotar algo y la persona al rato o puede que pasen algunas horas y después caiga en cuenta. Hay despistes, hay pérdida tempoespacial, es decir, que la persona no se encuentra a sí misma ubicada dentro del espacio-tiempo. Puede que calcule de peor manera la distancia entre su persona o su brazo, por ejemplo, y una pared y termine chocándose. O puede que incluso se puedan como no es saber ubicar dentro de su propia habitación o dentro de ciertos lugares. Asimismo, pierde el tiempo, o sea, puede que lo sienta mucho más rápido, puede que haga algunas alusiones a el día anterior como si fuese el mismo día, etcétera. Estas personas empiezan a desconfiar de sí mismas. Este es uno de los mm, puntos en los que como ellos son conscientes de lo que les está pasando, empiezan también a ser conscientes de cómo les afectan las cosas.
Sí, o sea, ya no es solo, ay, se me olvidó una cosa, se me olvidó esto, se me olvidó aquello, sino también es, ya no puedo andar de pronto por ahí sin anotar cosas porque estoy cayendo en cuenta que voy olvidándolas y es muy recurrente. Y también hay una dificultad para adquirir nuevos conocimientos. Con esto, pues también se ve afectado lo que es el, ¿cómo podría decirlo? Como el entendimiento de algunas palabras, o sea, puede que haya una dificultad mayor para crear ciertas frases o para recordar ciertas palabras y eso también se transmite a la dificultad para adquirir nuevos conocimientos. Ahora hablamos de la etapa media o demencia inicial, donde hay olvido de sucesos recientes, es decir, la persona puede que hace un momento hubiese estado con algún compañero, algún familiar y ya no lo recuerda al momento. O puede que haya pasado hace solo un día y la persona ya no tiene como ese recuerdo presente. Eh, Dificultad para crear frases lógicas. Entonces también pueden haber casos en donde se repiten palabras y ellos no se dan cuenta. Hay abandono de las actividades. Normalmente estas personas tienden no solo a tener una dificultad para consigo mismo, sino también para realizar eh, las actividades diarias. Está el trastorno de la conducta, donde también hay cambios como en la personalidad, pueden haber en la forma de comportarse, pueden estar un poco más alterados, pueden enojarse con mayor facilidad, así como pueden presentarse más mm, tristes, más aburridos. Y por último está la inversión del ciclo de sueño, es decir, que en etapas donde debería estar en reposo pasan a ser etapas de alerta. Entonces se van a encontrar mucho más despiertos o es más frecuente que se encuentren despiertos durante la noche y durmiendo durante el día. Continuamos con la etapa avanzada o demencia moderada, donde están las tres A's, la agnosia, la afasia y la apraxia. Eh, Me parece que ya lo había eh, contestado, pero lo vuelvo a repetir. La agnosia es la incapacidad de reconocer como los objetos, las personas. La apraxia viene a ser dificultad para hacer movimientos coordinados y la afasia es como un descontrol o una dificultad para controlar los gestos. También existe pérdida del equilibrio y la pérdida de la referencia tempoespacial. Y ya vamos a la etapa final o la demencia grave, en donde hay indiferencia ante actividades como la comida, ya no tienen control necesariamente sobre sus esfínteres, ya la persona se encuentra encamada, usualmente en una posición fetal, y ya estamos hablando de una pérdida absoluta de su autonomía. Entonces, como para que vean, sí es un deterioro en el cerebro. Aquí está una imagen. Es casi como ver la diferencia entre una flor, digamos que recién cortada o que se encuentra en su hábitat natural, una flor viva, y una que está en el proceso de marchitarse o ya se está marchitando. Entonces se ve mucho más desgaste, ¿sí? Y como se ve por acá, se afecta el área del lenguaje y el área de la memoria. Casi que desaparece. Sí se nota aquí en estos lados. Es por esto que las personas lo primero que tienden a presentar son los síntomas de la pérdida de la memoria
y pues la dificultad para generar frases o para entender ciertas cosas. Hablemos de la epidemiología. Em, Se dice que el Alzheimer en su mayoría va a afectar a las mujeres, ¿sí? Eh, no significa que no hayan casos de hombres, solo se habla de que en su mayoría afecta a las mujeres. Eh, las personas con daño cerebral y personas con síndrome de Down también son más propensas a presentar eh, el Alzheimer. También se habla de un aumento exponencial en el crecimiento, del crecimiento exponencial a partir de las edades de 65 años y que las personas entre los eh, 60 años y más se habla de una afectación del 50 al 60% de estas. Se habla además de este caso de aquí, la incidencia acumulada de demencia. Incidencia son pues los casos que prevalecen o los casos reportados eh, de la demencia estimada para mayores de 60 años, de acuerdo con un metaanálisis de la, esto es un estudio presentado en epidemiología de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, dice que es de 52,8 por mil y la tasa de incidencia es de 17,1 por mil personas al año. En un caso o en un estudio, mejor dicho, presentado en América Latina y el Caribe, dice que la prevalencia de síndrome demencial en América Latina y el Caribe es entre 0,0 y 0,5 por cada 100 adultos de 60 años y más. Me pareció importante poner un caso más arraigado a lo que se vive en Colombia, en este caso América Latina. Dentro de los criterios diagnósticos presentados en el DSM-5 o Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, primero se necesita que se cumplan los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve. ¿Esto qué quiere decir? Pues que haya indicios de demencia como tal. Segundo, que se presente un inicio indicioso y una progresión gradual del trastorno en uno o más dominios cognitivos. Es decir, que más de un área de la persona se va a ver afectada durante este progreso. Y tercero, tercero dice que se cumplan los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable o posible, en donde es probable si aparece alguno de los siguientes, que es pues, la evidencia de una mutación genética o, en cualquier caso, eh, uno de estos que se aparecen aquí, ABC, que es la evidencia clara de un declive de la memoria y del aprendizaje, el declive progresivo gradual y constante de la capacidad cognitiva y que no haya evidencia de una etiología mixta. Es decir, que hay ausencia de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa o cerebrovascular. ¿Sí? En cualquier otro caso se diagnostica como un Alzheimer eh, posible. Ahora voy a continuar a presentar un caso clínico en donde hablamos de una mujer que ya tiene es diagnosticada con Alzheimer. Lo que están haciendo en el estudio es como viendo qué tipo de tratamiento podría acomodarse mejor a su estado a partir de la información que reciben sobre su diagnóstico. ¿Sí? Eh, Sin embargo, aquí está la presentación del caso clínico que se hacía dentro de la investigación y lo describen así.
AOL es mujer de 83 años, o sea, ya tenemos ahí dos riesgos que ya habíamos presentado, que se presentaba mayormente en mujeres y que se presentaba aún más o en mayor cantidad en personas de 65 años para arriba, ¿sí? Eh, Dice que es viuda, sin estudios y que vive en su propio domicilio desde hace un año, eh, y tiene un cuidador formal. En el 2005 su salud se empezó a ver afectada y en ese mismo año la mujer sufrió la pérdida de su esposo y de su hermana. Un año después fue diagnosticada con síndrome depresivo y alrededor del 2011 le hicieron una tomografía axial computarizada, es decir, un TAC, y ahí le encontraron como indicios de Alzheimer, donde dice que se observaba una atrofia subcortical y leucarisis. Y entonces quedó definido como el diagnóstico de enfermedad Alzheimer. Sí, durante todo ese año como que estuvieron viendo las capacidades de la mujer, cómo llevaba a cabo sus actividades eh, de la vida diaria básicas y como qué necesidad de ayuda y apoyo tenía, o bueno, necesitaba. Y establecieron que la mujer era gran dependiente con un grado 3 y un nivel 1, haciendo referencia al último a la necesidad de apoyo que precisa la mujer en función de la autonomía. Es decir, tenemos una mujer dependiente mayor de 83 años que ha pasado, o sea, que no tiene mayor eh, actividad cognitiva y que hace uso de un cuidador formal, ¿sí? Es un caso ahí como para tenerlo en cuenta, ver el tipo de personas que pueden haber afectadas por el Alzheimer. Y dentro de el tratamiento que se realiza, pues actualmente no existe ninguna cura para la enfermedad de Alzheimer. Entonces el tratamiento lo que se basa es en ¿cómo decirlo? Se enfoca como en mejorar la calidad de vida, en sobrellevar o calmar pues la sintomatología de los pacientes y como moderar su curso o prevenir que empeore aún más la sintomatología. También se busca pues que no aparezcan más síntomas o pues de que no suba de etapa tan rápidamente, como lo habíamos visto. Es un, es todo un proceso, entonces esto puede durar hasta años en irse como llevando hasta la etapa final o pasando por las etapas de Alzheimer, ¿sí? Entonces, la idea es que la persona durante ese tiempo tenga una calidad de vida mayor o tan buena como le sea posible, ¿sí? Para esto se utiliza el tratamiento farmacológico o no farmacológico. El fármaco o los fármacos en el tratamiento buscan, pueden ser inhibidores de colinesterasa o ICE, que lo que buscan es que los niveles de acetilcolina que se encuentran reducidos en estos pacientes puedan subir nuevamente. Además de estos farmacológicos, también se pueden usar unos específicos. Es decir, que ya cada doctor, al ver los resultados o los síntomas que cada paciente presente, puede medicar o eh, pues dar la inscripción para que ellos tomen un cierto medicamento específico para cierto síntoma. Entonces, si presentan insomnio, les medicarán algo para el insomnio. Si presentan depresión, entonces van a predicar antidepresivos, aunque no es muy normal que se preste para antidepresivos porque durante la mayoría de las etapas o durante el proceso de degeneración de las etapas del Alzheimer,
la persona no es muy consciente de su malestar. Entonces casi no es posible que se presenten estas depresiones, pero sí vi que aparecía un caso o dos que era posible que sí se presentara. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se habla de terapias de intervención cognitiva o las TIC, que tienen un enfoque pues en la intervención o estimulación del desarrollo de las funciones cognitivas. Eh, También se habla de mejorar la capacidad funcional del paciente. Entonces, ¿qué se busca es preservar o mantener las habilidades que el paciente ya tiene tanto como sea posible. Eh, Además de esto, pues también se pueden hacer cambios en en el entorno, permitiéndole a la persona mayor accesibilidad a sus objetos y a observarlos, o de pronto pueden tener una rutina eh, que les ayude en su vida diaria y también se les pone a hacer tareas simples. Esto sí será pues dependiendo pues de la etapa y del deterioro de la persona. O sea, no puede ser lo mismo para todos y no se presentará en etapas avanzadas del Alzheimer. Y dentro de los tratamientos también cabe recalcar la prevención. Entonces, aunque hay factores de riesgo que no son modificables, como son el sexo y la edad, sí existen factores de riesgo que pueden ayudar a moderar pues la aparición del Alzheimer. Puede que no prevengan por completo la aparición del Alzheimer, pero sí es posible que hagan que aparezca más tarde en la vida. Y decía un profesor mío, es muy diferente que aparezca el Alzheimer a los 60 años que llegue a aparecer ya a los 80 años, ¿sí? Entonces, dentro de esa prevención hablamos de cosas que todos, pues se podría decir que son preventivas, pero pueden prevenir muchas otras cosas además de Alzheimer. Hablamos de cosas como la dieta, el ejercicio y el realizar actividades cognitivas, ¿sí? Entonces, para empezar, hablamos de la dieta, en donde ¿cómo es que se llama? La Revista Médica de Chile tiene un artículo llamado Perspectivas en la prevención y tratamiento farmacológico de la enfermedad del Alzheimer. Y dentro de este artículo mencionan la dieta mediterránea, que implica consumir poca carne roja, abundante pescado, en especial el atún, frutas, cereales, verduras, el aceite de oliva y algo de vino, y dice que su beneficio dependería del alto contenido de antioxidantes y las bajas calorías. En cuanto al ejercicio regular, siempre se propone que las personas debemos hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana y si no es posible hacer ejercicio, pues igual se recomienda actividad física, ya sea esta un deporte, alguna actividad que requiera movimiento o destreza. Puede ser el simple hecho de caminar mientras se haga por cierto tiempo, que el recomendado cuando son caminatas me parece que es de 1 hora, 40 minutos, o pueden hacer trotes de hasta 20 minutos. La cuestión es que sea consistente y semanal. Y por último, bueno, no por último, y así pues también tenemos las actividades cognitivas, es decir, todo aquello que ayude a la a la práctica de del área cognitiva. Entonces puede ser el leer, el escribir, el pintar,
hacer puzzles, todo este tipo de ambiente o de actividades que generan la concentración y el trabajo de la mente pueden ayudar. Asimismo, este mismo artículo mencionaba las actividades de sociales, es decir, que el simple hecho de ir a hablar con otros y practicar el, el charlar, el conversar, el, sí, el intercambio con otras personas ayuda muchísimo a la prevención o por el mantenimiento del área del lenguaje del cerebro. Entonces ahí podría ser una posibilidad que casi nunca se menciona dentro de las prevenciones o de las actividades preventivas que se pueden tomar. Por último, vale mencionar los cuidadores primarios y la sobrecarga que ellos llevan junto con el cuidado del paciente de Alzheimer. Eh, esta sobrecarga es el resultado pues de un trabajo exhaustivo que puede ser físico y como puede ser emocional, que tiene restricciones sociales. La persona que trabaja como cuidador o que es el cuidador, ya puede ser un familiar o una persona del área de la salud, como puede ser una enfermera o un doctor al que se le asigna la persona con Alzheimer, se encargan de todo lo que se trata del mantenimiento, cuidado, de la alimentación, de la persona que tiene pues una incapacidad de atender sus propias necesidades. Entonces, esto conlleva también un deterioro tanto emocional como físico. Entonces, la persona está llevando a cabo el cuidado de alguien más, así como el de sí mismo. Y eso puede generar en la persona un cierto desagrado hacia la misma actividad o hacia su misma posición de cuidador, lo cual genera estrés y como la persona puede estar en distintas etapas, como puede estar consciente de su malestar y puede tener cambios en su conducta o en su forma de actuar, pueden volverse a veces hostiles ante las personas cercanas a ellos y demás. Entonces, el- no es porque lo quieran hacer, sino porque están enfermos. Y como cuidadores, pues no podrían llegar a actuar ante esas conductas irracionales o conductas agresivas que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, la persona se llena a sí misma de estrés, se encarga pues igual de acumular todo su trabajo y todo su malestar emocional para consigo mismo, pues no puede compartirlo, no puede quejarse con la persona con Alzheimer, pues la persona no es ni siquiera consciente de sí misma ni de su alrededor. Entonces se lo guardan para ellos mismos y terminan incluso enfermándose o adquiriendo algún trastorno emocional. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.